Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes que van a estar escuchando este video a través de esta red social. Estamos aquí una vez más para continuar con nuestro tema que tiene que ver acerca de nuestro caso que tristemente tuvimos que pasar un pequeño percance en el estado de Kansas a causa de las autoridades cristianas de los Estados Unidos de Norteamérica. Me refiero a las autoridades cristianas que no sirven, o sea, las autoridades cristianas que son falsos cristianos dentro del gobierno, que son ecuménicos, G12, encuentristas, sectarios, satanistas, masones, brujos, brujas, y se consideran organized crime stoppers o los detectives del crimen organizado que investigan las iglesias y todo eso. Entonces ellos son los corruptos o los satanistas dentro de las iglesias, en especial como por ejemplo donde pastorea el famoso pastor Juan Carlos Harrigan, que hace poco recibía con amor al famoso satanista Moisés Bell, satanista latinoamericano, que llegó predicando un montón de herejías. Ahí lo tengo en mi canal de YouTube. Entonces, ahí en la iglesia de Juan Carlos Harrigan de Kansas City hay un montón de crimen organizado, hay un montón de satanistas de la mafia que trabajan
con el diablo de la prosperidad o el diablo de la masonería, del crimen organizado de la prosperidad. Y aunque usted no lo crea, aunque dentro de Estados Unidos hay buenos creyentes, hay buenos cristianos, también hay una gran cantidad de cristianos falsos que desafortunadamente, aunque no lo quiera uno mirar así, se encuentran dentro de las oficinas de migración, de Police ICE, se encuentran dentro de los departamentos de policía, de los departamentos de sheriff, en diferentes oficinas, oficios de gobierno, dentro de los Estados Unidos, en las escuelas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Me gusta decir esa palabra. Entonces, son cristianos falsos que tienen diferentes oficios, y curiosamente a los cristianos falsos les gusta mucho el oficio en el gobierno, porque de esa manera ellos pueden ser más efectivos, dicen, contrarrestando a los cristianos verdaderos. ¿Por qué? Porque los cristianos falsos, satanistas, que adoran al diablo, del crimen organizado, de la masonería, del satanismo, que respaldan todo eso del negocio de la fe, los traficantes de la fe, la prosperidad, todo eso, se meten a las oficinas del gobierno para difamar a los cristianos verdaderos, ponerles cargos falsos, meterlos presos para que los deporten para sus países y hacer un montón de fraude y corrupción, porque por esa razón predican mucho: vamos a conquistar las esferas más grandes del planeta Tierra. ¿Por qué? Porque el poder les facilita a ellos, como Donald J. Trump quería acabar con los non-organized crime dentro de Estados Unidos. Entonces, como Donald J. Trump quería hacer eso, necesitaba llegar al poder para expulsar de los Estados Unidos a la gente trabajadora, a la gente campesina, a la gente que se porta bien dentro de Estados Unidos. Pero la gente que se porta mal, ahí los tiene dentro, porque en Las Vegas, Nevada, tiene un crimen organizado de lo más poderoso dentro de Estados Unidos de Norteamérica: prostitución, satanismo, armas, drogas, asesinatos, secuestros, robos, fraudes, estafas, dentro de Las Vegas, Nevada, en los grandes casinos. Tiene grandes inversiones en la mafia. Entonces el mafioso, el político más corrupto y más mafioso dentro de los Estados Unidos es Donald J. Trump. Entonces, él no realmente quería acabar la corrupción. Él quería eliminar a los que le estorban a la corrupción. Esa es la razón. Y curiosamente, las iglesias cristianas del crimen organizado dentro de Estados Unidos votaron por Donald Trump. ¿Por qué? Porque era pro iglesia del crimen organizado. Entonces, esa es la razón que los cristianos del crimen organizado adoraban a Donald Trump. Esa es otra razón también que Antonio Bolaños, mucha gente no sabe, pero el señor Antonio Bolaños también es un maestro de sana doctrina y se considera un maestro de buena reputación. Tiene buenos libros, sí. Pero el señor Antonio Bolaños ha estado muy cerca de esos satanistas del gobierno de la Casa Blanca, y también es un difamador como otros predicadores. Predica bien, enseña bien, tiene sana doctrina, pero yo lo he hallado en difamaciones, difamando como un hombre de mala reputación también. Aunque predica sana doctrina, lo he respetado por mucho tiempo. Entonces, el señor Antonio Bolaños es otro que va mucho con la ética y la liviandad y la elocuencia y esas cosas. Bueno, hasta ahí lo voy a dejar, no voy a tocarle más para allá. Pero no crean que es mucho de confianza, aunque es un buen predicador. Ahora, el asunto que voy a estar aquí, no voy a tardar mucho en esta ocasión, porque solamente quiero hablar acerca de unas cosas. Quiero dar una pequeña noticia para el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, el estado de Kansas. Aquí tengo mi Biblia Scofield.
con algo de piel de gozo. Apocalipsis capítulo 12, verso 13 hasta el versículo 17. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de de la descendencia de ella y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Señor, Dios vivo, Dios de Israel, estamos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. ¿Aquí? Entonces, algo que les voy a platicar hoy, algo interesante. Por ejemplo, la razón por la que hacemos este corto video es para dar un reporte al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Y si la inteligencia de Estados Unidos de Norteamérica lo quiere revisar y lo quiere estudiar y lo quiere investigar, porque Estados Unidos se caracteriza por ser una nación que combate el crimen organizado. Han venido a los Estados Unidos mexicanos, han extraditado, se llevaron al Chapo, estuvieron combatiendo a Caro Quintero. Se mete la Interpol, la DEA se mete a las montañas, a los cerros y andan desmantelando el crimen organizado dentro de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, ya que se caracterizan también por ir allá en las tierras de Irak, allá cerca de los iraníes, a combatir los terroristas y todo eso, y como han peleado las guerras como de Norcorea, la guerra de Vietnam, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, entonces parece ser que Estados Unidos ha estado muy ocupado afuera de Estados Unidos, pero adentro se los está llevando la tristeza, porque el mismo gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica se está volviendo crimen organizado del satanismo, mala reputación, en especial los cristianos de Estados Unidos de Norteamérica que aceptaron el ecumenismo. Ahora, los que aceptan el ecumenismo no le dicen a la gente, hacen un pacto de alianza con el maleficio o con el diablo de la extrema unción del crimen organizado del Vaticano. Los que aceptan el ecumenismo se vuelven satanistas del crimen organizado del Vaticano. Predican a Jesús, predican la Biblia, hablan de amor, bla, 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 etcétera, que fue y que vino, pero es el diablo del crimen organizado del Vaticano. Cuando los cristianos estadounidenses aceptaron el movimiento ecuménico como movimiento religioso, le abrieron su corazón al demonio del crimen organizado del Vaticano. Por esa razón, el movimiento ecuménico G2 encuentrista es satanismo del crimen organizado del Vaticano. Ahora, ¿qué tiene que ver el crimen organizado y el satanismo con lo que dice Apocalipsis 12? Antes de continuar, les voy a hacer saber esto. Cuando yo estuve viviendo con mi esposa Patricia Ríos López, mi hijo Miguel Arroyo Ríos Jr. y mi persona, Miguel Arroyo, dentro de la propiedad que en español es 888 sur de la calle Hidráulica, que en inglés es 888 South Hydraulic Avenue, Wichita, Kansas, Estados Unidos de Norteamérica. Entonces,
Estuve viviendo ahí por un buen tiempo, mientras estuvimos llevando a cabo el ministerio de la enseñanza dentro de la organización y la denominación Iglesia de Dios Pentecostal MI Movimiento Internacional en Wichita, Kansas, donde pastoreaba el pastor corrupto y falso del crimen organizado de la nueva generación, Gerardo Munguía. Entonces, ahí me tocó servir y predicar, y ya cuando descubrí que era un pastor del crimen organizado, lo mandé a la fregada, ya no quise estar con ese desgraciado ahí, y me llevé a mi familia a mi hogar. Y tuve que regañar a mi esposa para que entendiera que ese miserable era un pastor maldito del crimen organizado. Ahora, permanecí dentro del hogar en oración, buscando dirección, porque eso es lo que acostumbro yo como cristiano. Ahora, como cristiano, como creyente de Dios, creyente de Cristo, busco el Espíritu de Dios en oración y le pido dirección para saber qué es lo que tengo que hacer para no salirme de la voluntad de Dios. Entonces, estuve con mi esposa Patricia y Miguelito en la mesa estudiando diferentes temas de Apocalipsis. Porque la razón de que hallé a Gerardo Munguía como un pastor del crimen organizado es de que Mario Pérez, otro satanista del crimen organizado también, de Johnson City, de Iglesia de Dios Pentecostal MI, y el otro corrupto de Liberal Kansas, que es el pastor Jorge Ibarra también, otro homosexual del crimen organizado de Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, cuando estuve predicando Apocalipsis y estuvimos denunciando el diablo de la masonería, del crimen organizado y cómo el anticristo se va a manifestar en los últimos días, en los últimos tiempos, y cómo la humanidad entera, con excepción de algunos que no querrán nada con el diablo del crimen organizado, harán un pacto de alianza con la bestia anticristo, que en una interpretación bíblica se puede considerar como un pacto de alianza con el diablo del crimen organizado, porque el crimen organizado es satanismo y el fundador del crimen organizado es Lucifer, es Satanás, y el anticristo es el hijo de Lucifer. Entonces es obvio que el mundo entero se va a volver satanista, porque van a adorar a la bestia anticristo y van a hacer un pacto de alianza con el diablo del crimen organizado de mala reputación después del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, ¿por qué razón no me cuesta trabajo entender esto? Bueno, lo he testificado con anterioridad. Yo tengo el privilegio, por la gracia y la misericordia de Dios, que yo no quería ser ni de Hashem Sebaot, ni tampoco quería ser de Yeshua. Yo no quería ser ni del Dios de Israel y no quería ser ni de Jesús. A mí me derrotó el Dios vivo, a mí me quitó mis fuerzas y el poder del Dios vivo, y me enseñó que Él es el Todopoderoso, y decidí rendirme al Dios vivo que nos habla la palabra de Dios, al Dios de Israel. Cuando me di cuenta que estaba derrotado, no me quedaba otra más que rendirme al Señor, porque cuando tú eres un satanista o eres un mago de la línea ciprianista y traicionas el satanismo, el diablo del crimen organizado te manda a matar por todas partes. Entonces, como no me quedaba otra opción, me rendí completamente al Señor porque quería vivir. Entonces, después de todo, los satanistas no somos tan tontos. Ahora, no me cuesta trabajo esto porque tengo el privilegio de ser mago ciprianista, rescatado por el Dios vivo, el Dios de Israel, por la sangre de Jesucristo. Entonces, ese es mi testimonio. Ahora, ¿cuál era el problema? Estuvimos hablando de los 4 sellos de Apocalipsis: el jinete del caballo blanco, el caballo negro, el caballo rojo, el caballo amarillo.
Estuvimos hablando del conflicto de Vladimir Putin con Ucrania y estuvimos hablando también del asunto del origen del COVID-19, de que el COVID-19, de acuerdo con los investigadores, se dice, y las autoridades norteamericanas acusaron a Wuhan, China, que el crimen organizado de Wuhan, China, creó el virus de COVID-19 y lo arrojaron de ahí a todas las naciones, contagiando al mundo entero. Y de Rusia salió la guerra. Una vez que la economía está devastada por el mundo entero, la siguiente arma que usan el gobierno comunista, usan la guerra para terminar de destruir a los adversarios. Ustedes saben bien que los gobiernos del mundo se pelean entre sí, y esto está profetizado, que habría guerras, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, se pelearían unos contra otros. Y eso es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, eso no es ningún delito. Y por hablar esas cosas, el departamento de policía, que está enfrente del 888 South Hydraulic Avenue, enfrente está supuestamente una detención del gobierno federal de los Estados Unidos de Norteamérica. El departamento de policía de Wichita, Kansas, enfrente de la propiedad y en común acuerdo de los del downtown y del crimen organizado de Newton, Kansas, se levantaron para perseguir a Patricia Ríos López, a Miguel Arroyo Ríos Jr., para matar a mi familia. ¿Por qué? Porque no nos querían. ¿Por qué? Porque los que estaban y están dentro de ese departamento son cómplices del crimen organizado, adoradores de Juan Carlos Harrigan y satanistas del diablo de la extrema unción del crimen organizado. Entonces, no soportan estas denuncias de Apocalipsis porque están endemoniados, porque hablábamos de los 4 caballos de Apocalipsis. También estuvimos hablando de el dragón lleno de ira, lleno de odio contra Dios, contra Israel y contra la palabra de Dios. Estuvimos hablando acerca de cómo las iglesias cristianas en estos últimos días están haciendo lo mismo que el diablo del crimen organizado, metiendo mala información en los departamentos de policía, en las oficinas de migración, con Police Eyes, en las escuelas donde estudian nuestros hijos en Estados Unidos de Norteamérica. Estudian y ponen mala información en las escuelas, en las propiedades donde vivimos, etcétera, etcétera. Entonces, esos satanistas que se llaman cristianos del crimen organizado se dedican a difamar a los cristianos verdaderos, a los ministerios de sana doctrina, porque mi esposa Patricia, Miguelito Arroyo Ríos Jr. y mi persona somos un ministerio pentecostal carismático de las asambleas de Dios de los Estados Unidos de Norteamérica, desde el estado de Texas. Entonces, a mí Dios no me alcanzó en un movimiento muy ortodoxo, para que sepan ustedes. A mí me alcanzó el Señor en una iglesia ecuménica, en una iglesia de G12 y encuentristas. Entonces, desde un principio, yo soy de la iglesia ecuménica, de los G12 y de los encuentristas. Pero yo nunca quise ser satanista de mala reputación, ni hacer negocio con la fe, ni ser traficante de la fe. Entonces, era un ministro ecuménico de sana doctrina entre los corruptos. Y dentro de los ecuménicos hay muchos hermanos que cantan y predican que son verdaderos. Por eso les digo yo que hay un remanente. No todos los ecuménicos son falsos. No todos los G12 son falsos. Son G12 porque están allí, pero curiosamente son cristianos verdaderos. Entonces, así nos pasó a nosotros. Y en la iglesia que nosotros fuimos doctrinados, ya fuimos doctrinados en una iglesia de La Porte, Texas, por el reverendo Marcelino Hernández, que ya falleció, un maestro de sana doctrina. Estuvimos sirviendo en esa corporación de la Rosa de Sharon Inc., donde también con el paso del tiempo descubrimos que aceptaron al diablo del crimen organizado, aceptaron ecumenismo, G12 y encuentrismo, y también muchos de ellos se volvieron satanistas y perseguidores
de nuestra familia y de los buenos hermanos de la organización Rosa de Sharon Inc., Lily de los Valles, Pasadena, Texas, las Nuevas Alturas, de Misael Vargas, y la de la Canal del área de Houston, Texas. Entonces, eso es, yo siempre estuve sirviendo y trabajando con ellos, pero llegó el momento, después de descubrir la corrupción, comenzamos a combatir y a denunciar la corrupción, el ecumenismo, el G2, el encuentrismo y todo lo que no va de acuerdo con la sana doctrina, con la palabra de Dios, y comenzaron a difamarnos en las oficinas de gobierno del estado de Texas, del estado de Kansas, del estado de Florida. Se fueron como perros salvajes por todo Estados Unidos de Norteamérica para que nos dañara nuestra información, para que no nos arreglara una visa el gobierno norteamericano, honestamente, de la cual ni estoy interesado, ¿sí? Y eso se lo digo abiertamente a Joe Biden, se lo digo abiertamente a Donald Trump. A mí me importa un cacahuate tu visa, tu Social Security number, I don't care, my friend. A mí no me interesan esas babosadas. A mí lo que me interesa es ser de Dios, de Cristo y vivir bien. Y si quiero ir para Estados Unidos, nomás me brinco el río y la frontera y me voy a trabajar. Yo no necesito pedirte permiso, honestamente. Al que le pido permiso es al Dios vivo, en ayuno y en oración. Cuando Él me da el sí, me brinco la frontera, my friend. Ahora, entonces, bueno, y si a alguien le parece mal lo que le digo, no es mi problema, ese es tu problema. Yo soy libre, my friend. Yo puedo andar donde yo quiera, puedo andar en Estados Unidos, puedo andar en China, en Rusia, en Francia, puedo andar en Inglaterra, puedo andar en donde se me dé mi regalada gana. Siempre y cuando Dios me dé permiso, me voy. ¿Entiendes eso? Soy un hombre libre, que no pertenece a ningún bando criminal, para que sepas. Soy un hombre libre. Por eso dice, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Para qué? Para que disfrutes la vida y te vayas donde tú quieras bajo la unción del Espíritu de Dios. Y también estuvimos hablando de las dos bestias de Apocalipsis, Apocalipsis 13, la bestia anticristo, la bestia falso profeta, y estuvimos hablando también del tema de la boca de las dos bestias. Bueno, los caballos de Apocalipsis, la ira del dragón y las bestias. Estuvimos descifrando el simbolismo y el significado, y también dando una interpretación del punto de vista de Lucifer y del punto de vista del mago de Cipriano, porque también tengo el privilegio de ser mago ciprianista, rescatado por el Dios viviente, Dios de Israel, por la sangre de Jesucristo. Entonces, como tengo el entendimiento de la filosofía de Lucifer y del mago de Cipriano, por la gracia de Dios, entonces ahora como cristiano el Espíritu de Dios me da la libertad de poder hablar cosas que como un satanista legítimo, sin ser cristiano, no te es permitido hablar, porque necesitas la cobertura del Todopoderoso para hacer muchas cosas. En Apocalipsis capítulo 12 nos habla de la mujer Israel que da a luz un hijo varón que es Cristo. Entonces nos habla de cómo Israel aparece representada en la figura de una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas, que son las 12 tribus de Israel. Y nos habla de su angustia, su dolor, de su sufrimiento que ha tenido que padecer el pueblo de Dios por causa del Dios vivo y por causa de la palabra de Dios, y también por causa de sus rebeliones.
Del versículo 3 al versículo 4 nos habla de un dragón escarlata que es Satanás. El dragón rojo es, la Biblia habla de Satanás como un homicida, como un sanguinario, como un asesino rebelde contra Dios. Entonces, Satanás, la Biblia lo revela como un ser tan malvado, tan sanguinario y tan perverso, que no le conviene a los seres humanos involucrarse con él. Porque una de las cosas que Lucifer ama es matar. Por eso el crimen organizado es para matar gente. Y esa es la razón que el crimen organizado del Departamento de Policía de Wichita, Kansas, los federales de Estados Unidos, los que tienen el diablo del crimen organizado de la extrema unción, a un lado del 888 South Hydraulic Avenue, Wichita, Kansas. Por esa razón, ese departamento federal de cristianos mandaron a matar a mi esposa Patricia Ríos López, a Miguel Arroyo Ríos Jr. y a mi persona. ¿Por qué? Porque son sanguinarios y tienen el diablo del crimen organizado de mala reputación en sus corazones. Ahora, yo he predicado que Dios mata, que Jesús mata porque juzga a los rebeldes. Pero en nuestro corazón no debe de estar el deseo de matar gente de mal corazón. El que inicia la muerte de un ser humano debe de ser Dios. Pero Dios usa a los hombres para matar gente, creo que sí. Dios tiene asesinos. Así como Dios tenía aquel tremendo, lo voy a hablar así, aquel tremendo zeta del Dios de Israel, que es el King David, uno de los zetas más extraordinarios del Antiguo Testamento, y fue clasificado como uno de los más sanguinarios de los reyes de Israel, porque degollaba a diestra y a siniestra para proteger al pueblo de Israel, y se le prohibió construir el templo porque sus manos habían derramado mucha sangre. Entonces tenemos otro zeta del Dios vivo, que es Sansón, que mató miles de hombres con el poder del Espíritu de Dios. Y tenemos a otro zeta del Dios vivo, que es Josías, que se encargó de barrer con todos los diablos del crimen organizado en Judá y alrededor de Judá. Entonces, cuando nosotros estudiamos la Biblia, nosotros entendemos que los siervos de Dios, a través de la historia, ungidos por el poder del Espíritu de Dios, han matado gente. La gente de Dios que trabaja en el gobierno de Israel y que trabaja también en el gobierno de los gentiles, que son judíos o cristianos ungidos por el Espíritu de Dios, Dios los ha usado para desmantelar crimen organizado con una unción ultra tridimensional del Espíritu de Dios, y han degollado asesinos de mala reputación en diferentes partes del mundo, y son extraordinarios desmanteladores y son siervos de Dios que tienen el Espíritu Santo. Los siervos de Dios matan gente, sí señor. Investigue y pregunte, y lo van a querer meter al gobierno a la fuerza, porque usted no debe de saber eso. Ahora, ¿por qué creen que aquí en la casa no se meten? Yo les he dicho varias veces que si no les hago nada yo, no tienen por qué meterse conmigo. Si me molestan, yo los mando por un tubo. Y si me quieren arrancar la cabeza, yo se las voy a arrancar a ellos en el nombre de Hashem Sebaot, Dios de Israel. Bajo la unción del Espíritu de Dios, les arranco la cabeza. Para que sepan. Entonces, yo no me voy a detener a decir eso, porque yo no me dedico a matar gente. Pero si quieren destruir a los inocentes, destruir mi familia, nomás porque les da la gana, yo les arranco la cabeza en el nombre del Señor y se acaba el problema, my friend. Entonces, aquí en Apocalipsis capítulo 12, del 3 al 4, nos habla del dragón escarlata. Y también de que una gran cantidad de demonios
le siguen, las cuales creemos que son millones. Del verso 5 al verso 6 nos habla del hijo varón, que es Jesucristo. Dice que dio a luz un hijo varón, que es Cristo, y quien regirá a todas las naciones con vara de hierro. Y este Cristo está a la derecha de Dios Padre. La mujer sufre persecución, pero es preservada milagrosamente por Dios, porque Israel va a sufrir, pero va a ser preservada. Y también nos habla de uno de los príncipes del Dios de Israel, que es el arcángel Miguel, y con sus ángeles, que pelean las guerras y que pelean las batallas de Dios a favor de su pueblo. Dice que se van a enfrentar con los demonios. Esta es una guerra de más alta jerarquía, y se han visto combates espirituales de esta categoría, pero durante la gran tribulación los escatólogos, los intérpretes y los estudiantes de la profecía creemos que esta será una batalla única, de lo más extraordinario, donde el príncipe, el arcángel Miguel, con su ejército, el comandante del ejército del Señor, Dios de Israel, va a combatir con los espíritus ultra tridimensionales en una batalla de ángeles santos contra demonios. Será una guerra de lo más extraordinario jamás antes vista en la historia. Algo parecido pasó en la gran rebelión de Lucifer contra Dios en el cielo. Y algo muy parecido, podemos entenderlo así, creemos, pero de lo más extraordinario ocurrirá en los últimos días. Algunos se han atrevido a decir que poco antes del arrebatamiento de la iglesia habrá una limpieza en los aires para que la iglesia suba. Bueno, esa interpretación yo no la doy, y honestamente no me atrevo yo a avalar esa interpretación. Pero de que sí creo que habrá una oposición bien grande poco antes de que la iglesia de Cristo sea arrebatada, sí. También nos habla de que en esta guerra se declara un ay. Dice, entonces oí una gran voz en el verso 10 en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos y el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Dice la revelación divina en Apocalipsis 12, verso 2. Que cuando el diablo se da cuenta, desciende con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo, contra los que habitan en la tierra. En el contexto nos hace saber en el verso 17 que la ira de ese diablo es contra los que tienen a Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces las personas que no reconocen al Dios de Israel, las personas que no reconocen a Jesucristo, no tienen tanto problema, porque si no se entregan al Dios de Israel, si no se entregan a Jesús,
entonces no irán al cielo, porque no reconocen a Dios. Pero las personas que aman al Dios de Israel con todo su corazón, los que aman a Jesús con todo su corazón, la Biblia, la palabra de Dios, la verdad divina para la salvación e ir al cielo, entonces el diablo se levanta con gran ira contra ese pueblo, sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces, de acuerdo con esta interpretación, el profeta de Apocalipsis, que es el apóstol Juan, nos habla de un acontecimiento para los últimos días. En el verso 13 nos habla que Juan mira a un dragón. Dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Entonces, el dragón en el Apocalipsis nos hace saber, el mismo Apocalipsis, que el dragón es el diablo, Satanás, la serpiente antigua, que engaña al mundo entero. Y la mujer es Israel. Dice, el dragón durante los últimos días se va a dedicar única y exclusivamente a perseguir a la nación de Israel, porque creemos que la iglesia nos iremos antes de la manifestación del anticristo y antes de la gran tribulación. Y el único pueblo que dará testimonio durante la gran tribulación es la nación de Israel. Que los rebeldes de Israel, que no querrán reconocer a Yeshua como su Mesías, como su Salvador, porque lo envió Dios el Padre para salvarlos, se van a quedar por necios. Y ellos en la gran tribulación entenderán que la profecía se está cumpliendo y serán los 144,000 sellados o predicadores o profetas que ganarán una gran cantidad de personas por la predicación del Evangelio de Jesucristo durante la gran tribulación. Entonces, en el verso 14 dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Nos habla de 3 años y medio, donde Dios dice que de una manera milagrosa, así como las águilas le levantan el vuelo por encima de la tierra, así también Dios hará que Israel sea librada de entre sus problemas y que sea sustentada. No me voy a detener mucho con eso del águila, pero hay otras cosas que podemos hablar como poder y fuerza, etcétera, etcétera. Pero hablamos de cuando dice, se le dio a la mujer las 2 alas de la gran águila. Otros hablan de aviones que son rescatados de aquí para allá. Yo no voy a hacer eso. Simplemente la obra milagrosa de que Dios se va a encargar de preservar a Israel y los va a llevar a un lugar seguro y los va a sustentar. ¿Cómo lo va a hacer? Dios se va a encargar de hacer eso. Si Él quiere usar tanques de guerra, si Él quiere usar helicópteros, si Él quiere usar aviones, si Él quiere, lo que Dios use. Pero lo que la Biblia dice es que Israel será librado milagrosamente. En el verso 15 dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Que de acuerdo con la figura mitológica que nosotros miramos aquí, entonces el dragón, la serpiente es el diablo o el dragón, que de su boca arroja de su boca tras la mujer agua como un río. Nos hace referencia de los grandes conflictos que va a levantar y de la gran persecución que en un lenguaje figurado y mitológico nos hace saber en esa forma artística, enigmática, nos hace saber y nos hace ver cómo el diablo va a levantar una gran persecución y una gran cantidad de problemas contra la nación de Israel de todas partes. En el verso 16 dice, pero la tierra
ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. En el verso 16 nos vuelve a aclarar una vez más lo que dice el verso 14, que una vez más es librada milagrosamente dentro de esta misma tierra. Entonces, ¿cuáles son los métodos que va a usar? Ese es el gran misterio, porque los que van a saber a ciencia cierta todo eso son los que se van a quedar a la gran tribulación. En el verso 17 dice, entonces el dragón, este es el verso más interesante, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. De acuerdo con el versículo 17, en los últimos días el odio del mundo entero, el odio de Lucifer, el odio del diablo, del crimen organizado de mala reputación, como el odio de los diablos, como es el odio del diablo de Freddy Krueger, el odio del diablo de la extrema unción, el odio del diablo de Jason, el odio del diablo del crimen organizado del Vaticano, el odio de todas esas personas que no aman a Dios, que no aman a Cristo, que no aman la palabra, hasta los que se consideran non-organized, que no son satanistas, se van a envenenar en gran manera, odio contra Dios y contra su pueblo, porque van a culpar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios y a la gente de Jesucristo durante la tribulación de todos los males de la tierra, lo cual es totalmente mentira. Entonces, habrá odio contra Israel en gran manera. Y esto es para la tribulación. Entonces, los que se queden a la gran tribulación, los que no quieran reconocer al Dios de Israel, los que no quieran reconocer a Yeshua, a Jesucristo, los que no rindan su corazón para salvarse, para ser perdonados y limpiados de sus pecados con el pacto de la sangre de Jesucristo en la cruz, la sangre del Cordero, reconociendo al Dios vivo y verdadero, único Dios, el Dios de Israel, entonces se van a quedar a la gran tribulación. Y los que lo reconozcan en la gran tribulación, porque dice que en la tribulación habrá gente salva, van a sufrir la ira del diablo criminalizado, persecución, odio, desprecio y rechazo en gran manera. Van a sufrir también los desastres, los juicios, las plagas, los grandes terremotos y también las grandes guerras y las consecuencias de las grandes guerras nucleares que habrá en el mundo entero. Las cosas serán, dice que habrá una gran tribulación como nunca antes lo ha habido ni lo habrá desde que ha existido el hombre sobre la tierra. Entonces será algo tan horrible, tan espantoso, tan escalofriante que no existe un vocabulario humano para nosotros llegarle al calibre de la descripción de cuán grande devastación y malignidad se va a manifestar durante la gran tribulación. Ahora, los mandamientos de Dios es algo bien llamativo y el testimonio de Jesucristo. De acuerdo con esta profecía, es para el tiempo después del rapto de la iglesia, durante la gran tribulación, donde la gente hará un pacto de alianza con el diablo del crimen organizado, la bestia anticristo, la bestia falsa profeta, y adorarán al diablo, al dragón, y adorarán al anticristo, y habrá una gran rebelión contra Dios en el mundo entero. El mundo entero, en su mayoría, serán satanistas del diablo, del crimen organizado, de mala reputación. Y van a perseguir al pueblo de Israel y a todos los cristianos y a toda la gente buena durante esos días. Ahora, ¿qué hay antes del arrebatamiento de la iglesia? Bueno, yo tengo el testimonio verídico, en carne propia. Siendo cristiano de sana doctrina, que hablo que la Biblia es la palabra de Dios, que hablo de santidad, que hablo del bautismo del Espíritu Santo, que hablo de un Dios que sana,
un Dios que salva, un Dios que bautiza en el Espíritu Santo, y que hablo de un rey que viene, que es Jesús. Y también hablamos de nuestra esperanza bienaventurada y la promesa de reinar con Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel, y con Cristo durante toda la eternidad. Hablamos de todas estas promesas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El gobierno corrupto de los Estados Unidos de Norteamérica, la organización criminal Rosa de Sharon Inc., Lirio de los Valles, Pasadena, Texas, y también Nuevas Alturas de Misael Vargas y la de la Canal de los Ávila. Entonces, allí se levantó una gran persecución y difamación contra mi esposa Patricia Ríos López, contra Miguel Arroyo Ríos Jr. y contra mi persona, porque resulta que dentro de la Rosa de Sharon Inc. había hombres y mujeres del crimen organizado de El Salitre, Guerrero, México, el pueblito que está aquí a 40 minutos de aquí. Y dicen que son hombres, que son muy machos, que muy valientes, y que traen pistolas, que traen metralletas y no sé qué, puro bla bla bla, que dicen y no dicen nada, que hacen y ni hacen nada. Aquí estoy a 30 minutos de aquí, nomás son bocones lo que tienen, puros mitoteros, y la familia de todos ellos puros maricones hipócritas que ni siquiera tienen los pantalones donde son, porque nomás son buenos para difamar. Para eso sirve nada más, para difamar. Allá están escondidos en el cerro. Ahora, entonces la Rosa de Sharon Inc. estaba en común acuerdo con el crimen organizado de El Salitre, Guerrero, México. El Salitre es vecino de Tamácuaro, El Salitre es vecino de Nuevo Galeana, El Salitre es vecino de La Monera, El Salitre es vecino de Ixtapía, El Salitre es vecino de Zacapuato, El Salitre es vecino de Tupatarillo, o que ya saben dónde está, y le ponen Sirapitiro. Y pertenecen, dicen, al municipio de Cutzamala de Pinzón, Guerrero, México, donde la gente del Salitre llevaba información contra Miguel Ángel Arroyo Urrutia, Patricia Ríos López, Miguel Arroyo Ríos Jr. en el ayuntamiento de Cutzamala de Pinzón, Guerrero, México. Cutzamala de Pinzón está a 15 minutos aquí enfrente. Y Ciudad Altamirano, Guerrero está a 40 minutos de aquí. Que sepan, ese es el otro ayuntamiento que también ha estado trabajando con el crimen organizado del Salitre. ¿De dónde los estoy denunciando? De mi pueblo. ¿En dónde? En México. ¿Dónde está el...? Yo no entiendo por qué la gente tiene miedo. Si nosotros somos de Dios, somos de Jesús, tenemos la unción del Espíritu de Dios, tenemos la autoridad del Espíritu Santo, ¿cuál es el problema? Si Jesús nos respalda, Él nos unge, Él nos usa, Él nos ayuda, Él nos protege, ¿por qué vamos a escondernos? Hace rato fui hasta Altamirano, Guerrero, fui a recoger unas cosas con mi mamá. Allá andábamos, fuimos a recoger las maletas y las cosas, mi ropa, unas cosas que tenía que recoger por ahí. Y por ahí pasamos, entramos y salimos y no hay ningún problema. ¿Por qué se va a esconder uno? Si somos de Dios, los que se esconden los que no son de Dios. Esos son los que se esconden. Entonces, ese dragón lleno de ira, y por ahí me cantó un pajarito que Antonio Bolaines Ministries le dijo al departamento de policía de McAllen, Texas, que yo era un satanista de mala reputación y de mal corazón y que nomás estaba destruyendo a los hermanos de la iglesia. Y le dijo al departamento a un lado de 888 South Hydraulic Avenue que eso no era escatología, que eso no era Apocalipsis, que el Apocalipsis no habla del crimen organizado. Entonces, ¿de qué desgraciados habla, hermano Antonio? ¿El crimen organizado es de Jesús? ¿De dónde cocho sacas tú? Yo digo que estás igual de cresta que la gente del Salitre, pero ellos no están tan crestas como tú. ¿Por qué? Porque ellos sí saben lo que es crimen organizado.
El Apocalipsis es el libro que más habla del crimen organizado. Las 7 iglesias de Apocalipsis, la prostitución sagrada de Jezabel, la prostitución sagrada, templos satanistas, crimen organizado, infiltrado dentro de las iglesias del Asia Menor. El diablo, el crimen organizado, ¿es del Dios de Israel? ¿Es de Jesús? ¿O será que también tú profesas el crimen organizado? ¿Será que tú también, señor Antonio Bolaños, eres un maldito difamador del crimen organizado, así como difamaste a David Ayo? Entonces Antonio Bolaños es falso, es mentiroso y es difamador. Es predicador de sana doctrina, pero es un difamador. Y es un maldito delincuente ciudadano norteamericano. Bueno, se cree ciudadano norteamericano, con el debido respeto de los nicaragüenses, es de una nación abajito de la mía. Entonces yo estoy en la nación príncipe de los latinoamericanos. Hasta ese privilegio tengo, desgraciado, para que sepas. Ahora, y yo no necesito lamberle las botas, ni la barba, ni la lengua a los americanos para entrar a Estados Unidos. También tengo conectes en la mafia, en el crimen organizado, non-organized crime, que de aquí me llevan hasta New York, hasta Virginia, hasta Florida, hasta Dallas, Texas, Kansas City, hasta Nebraska, al lugar que yo quiera, sin pedirle permiso a los United States. Y tú tienes que rasguñarle las uñas. Y no necesito socio si quieren darme para trabajar, porque yo entrando allá tengo trabajo en lo que yo quiera. Y a mi bolsa nunca le faltan los dólares dentro de Estados Unidos de Norteamérica, para que sepan, my friend. No, si los Estados Unidos saben que no les... hubo un tiempo por ahí que llenábamos unas aplicaciones, pero pues no era para tanto, ¿verdad? Ahora, el crimen organizado es satanismo, porque el crimen organizado es rebelión contra Dios. Entonces, el crimen organizado de mala reputación del que habla Apocalipsis es satanismo, que se dedica a matar, a robar, a secuestrar, a estafar, a hacer fraude de mal corazón, de mala reputación, a hacer males en la sociedad por montones, es satanismo. Aquí nos habla que la gente que hará un pacto de alianza con la bestia anticristo se va a dedicar a matar, a perseguir, a degollar, a torturar, a encarcelar, a hacer males a la sociedad que se rehúse a aceptar al anticristo y adorar a Lucifer. Eso es crimen organizado. El gobierno en el mundo entero se volverá crimen organizado. El dictador del futuro es el anticristo, el hijo de Lucifer. Entonces, el señor Mr. Bolaños tal vez estaba molesto porque como yo le compré el libro de Camino a Falso Profeta y le compré el libro de Israel al filo de la profecía, donde también tiene plagio porque plagió la información de Sunshine Bolt. Entonces el libro no se lo inspiró ni el Espíritu Santo. Entonces ahí le agregó información científica, puntos de vista y comentarios, pero el libro de Israel al filo de la profecía lo plagió Mr. Bolaños Ministries del libro de escatología de Estados Unidos de Norteamérica, Sunshine Bolt. Está plagiado por Antonio Bolaños. Eso yo lo estuve investigando. Y nunca le quise decir nada, pero ahora que ya me di cuenta que este miserable se dedica a meterle mala información a los cristianos en las oficinas de gobierno, yo no sé a qué lo mandó Jesús, a predicar la Biblia o a meter mala información en las oficinas de gobierno, porque yo no me dedico a eso. Yo denuncio corrupción, fraude, apostasía
Yo no ando ahí en las oficinas de gobierno llenando papeles, yo no hago eso, yo predico la palabra de Dios. Y cuando denuncio con el gobierno algo, lo hago públicamente para que el gobierno oiga y vea, investigue. Yo no me escondo, yo doy la cara. Antonio Moreno da la cara, bajita la mano, como los satanistas de mala reputación, te friegan en forma de organized crime. Eso se llama ser organized crime bad reputation inside United States of North America. Entonces, parece que estaba molesto porque honestamente el asunto del G12, de la forma que está especificado ahí algunas cosas, no las sabía yo, pero grandes cantidades acerca de la doctrina del G12 yo ya lo sabía porque soy satanista, rescatado por el Señor Jesucristo. Entonces yo conozco el satanismo de Jason, de Viernes 13, el satanismo de Freddy Cougar, conozco el satanismo de la Extrema Unción, conozco el satanismo de Cipriano y varias cosas de Lucifer. Entonces, a mí Dios me dio el privilegio de vivir un tiempo embrujado para aprender ciertas cosas de satanismo y después rescatarme para su gloria, porque ese es un privilegio que Dios te dejó ensuciarte, te dejó aprender el asunto de las artes mágicas, el asunto de la masonería, porque la brujería y el satanismo es tan amplio como lo es la teología cristiana. Por ejemplo, la teología cristiana tenemos pentecostales, bautistas, presbiterianos, luteranos, metodistas, una gran cantidad de denominaciones y una gran cantidad de aportes de teología cristiana. En el satanismo es igual. El diablo del crimen organizado es muy parecido en varias formas, pero hay diferentes maleficios, diferentes hechizos, diferentes masonerías, hay diferentes crímenes organizados, hay diferentes diablos de crimen organizado que se parecen mucho, pero que difieren en algunas áreas. Entonces, diferentes artes de magia. Entonces, hay una variedad de satanismo. Y hay una que le llaman, que la podemos interpretar así, desde el punto de vista satanista. Hay una riqueza teológica en el satanismo, de la misma forma como lo hay en el cristianismo. Una riqueza de interpretación y de cristianismo y de teologías cristianas. Así también hay una gran riqueza de doctrinas y de interpretaciones de diferentes tipos de magia, maleficios y diferentes crímenes organizados y satanismo. Entonces, el satanismo no es uno solo, hay muchas cosas que no le conviene al ser humano conocer, porque se va a ir al infierno. Nosotros que damos testimonio es por la pura gracia y la misericordia de nuestro Dios. Entonces, esas cosas que están allí, lo siento mucho, se le va a dar tristeza. Entonces, eso del G12 me sirvió para aprender algunas cosas que me faltaban. Y en realidad desde un principio me daba cuenta de algunas cosas. Pero aquí, para que sepan ustedes, Antonio Bolaño no me enseñó todo lo que sé. Yo de él aprendí, porque yo sí sé reconocer. Yo he aprendido de diferentes maestros, cosas que he aprendido con Armando Dulcín, con Julio Olivares, con Marcos Morales Chávez, con Jimmy Swagger, Josué Irión, con Gigi Ávila, con Dwight Thompson, que aprendí con David Diamond, Antonio Bolañes y otros tremendos predicadores que me ha gustado investigar a los ungidos, como Jorge Ras, que predican. A lo mejor no van de acuerdo conmigo, y espero que no vayan en contra, pero a veces hasta los más ungidos están en contra de uno. ¿Por qué? Porque Dios nos salva en una época moderna, somos de diferente cultura, soy un Indian tribe de Half Brown, Guerrero, México, entonces no les gusta nuestra cultura, nuestra manera de ser y nos desprecian. Entonces yo me pregunto a la iglesia cristiana, si desprecian a los indios tribales, si desprecian a los indígenas, diferentes culturas, ¿para qué desgraciados predican el evangelio? Porque Jesús dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. La revelación de Apocalipsis dice que de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces,
Si de mi tribu, de Tamácuaro, Guerrero, México, que actualmente es un pueblo más grande, pero todos estos son pueblos tribales de la época de los indígenas, que ya estamos más modernizados, gracias a Dios, pero son pueblos tribales. Tenemos raíces indígenas en nuestra cultura. Entonces, si no nos quieren ganar para Yeshua y para Hashem, el Dios de Israel, ¿qué desgraciados están haciendo predicando el Evangelio? En lugar de ganarnos para Cristo, para el Dios de Israel, nos mandan a matar. Tan estúpidos los cristianos de esta época, ¿no? La verdad. Entonces, ahora, allí, dentro de la propiedad 888 South Hydraulic Avenue, Apartment 243, Wichita, Kansas, estuvimos hablando de este libro de cómo Alfredo Ruiz, la organización Rosa de Sharon Inc. de Harris County, líder de los Valles, Pasadena, Texas, estuvieron usando este libro para control mental. Hicimos el tema número 1, el tema número 2 y el tema número 3. Estuvimos también en mi departamento. Estuvimos hablando Apocalipsis dentro del apartamento. ¿Por qué? Porque grabo los videos para el público junto con mi familia. Entonces, de acuerdo con alguna ortodoxia de Antonio Bolaños, predicar dentro de tu casa es pecado, predicar dentro de tu casa no es de Jesús, no es de... Entonces, yo quisiera pedirle un versículo que me diga que está prohibido predicar dentro de mi casa. Y yo le voy a mostrar a él que hay muchos versículos que me dicen que la palabra de Dios se la repetirás a tus hijos al acostarte, al levantarte. ¿Dónde te acuestas? En tu casa. ¿Dónde te levantas? En tu casa. En el camino, por todas partes. Entonces la Biblia, la Torah, la palabra de Dios se lee en tu casa, en la calle, en la iglesia, en el trabajo, donde tú la puedas estudiar. Entonces no hay restricción de parte de Dios. Entre más tiempo dediques para estudiar la palabra de Dios, mucho mejor. El edificio, el templo, es bueno ir al edificio, es bueno ir al templo, es bueno ir a estudiar la Biblia con los hermanos en la fe, sí es bueno. Pero pues cuando yo iba a la iglesia, la migración de Estados Unidos que está allí a un lado de 888 South Hydraulic Avenue, me mandaban a sacar de las iglesias porque no me querían en la iglesia. Y cuando estaba en mi casa enseñando, mandaron a matar a mi familia porque no nos querían ni adentro de Estados Unidos. Mi pregunta es, ¿a qué clase de cristianos quieren dentro de Estados Unidos? ¿A los estafadores, a los estúpidos, a los ladrones, a los secuestradores, a los satanistas del crimen organizado de mala reputación, a los que hacen males, a los vendedores de droga, vendedores de armas, a los que llevan anfetaminas, a los que llevan cocaína, a los que llevan amapola, a los que llevan droga, a los que llevan diferentes... ¿A qué cristianos quieren adentro de Estados Unidos? Y son las prostitutas del crimen organizado de Juan Carlos Harrigan de Kansas City, por ejemplo. Ahora, allí en Wichita, Kansas, estuvimos también hablando de la esencia del anabautismo en privado. Y como en el Secret Service, el gobierno federal de ese departamento, se meten al Secret Service y oyen las predicaciones privadas y nos miran a través de los televisores que están adentro, las televisiones inteligentes, nos miran y nos oyen a través de las cámaras de los celulares, miran y oyen nuestras conversaciones. Y entonces estuvieron investigando porque estábamos hablando, le estaba enseñando a mi esposa y a Miguelito acerca del crimen organizado de Casa Betania en tu casa, otra iglesia satanista. Ahora, el departamento ese de 88 South Hydraulic Avenue, Wichita, Kansas, es Organized Crime Stoppers. Cuando se enteraron de este crimen organizado, en lugar de detener al crimen organizado, mandaron a matar a Patricia Ríos López, mandaron a matar a Miguel Arroyo Ríos Jr. y mandaron a matar a mi persona. La pregunta es, ¿a qué desgraciados criminales andan buscando detener? En lugar de que se fueran a desmantelar el crimen organizado, buscaban la manera de desmantelar al cristiano verdadero. ¿Y por qué no me han desmantelado? Aquí estoy vivo, predicando, enseñando, fuerte, firme, lleno del Espíritu de Dios, lleno de gracia, lleno de gozo, de virtud, de bendición, con vestido, techo y calzado, feliz de la vida, porque sé que Dios tiene control.
Y para los Estados Unidos de Norteamérica, fuck you in Jesus' name. Y se lo vuelvo a repetir otra vez. Fuck you in Jesus' name. De acuerdo con mi fe cristiana, les estoy diciendo fuck you en el nombre de Jesús. Y de acuerdo con mi credo y mi religión, les puedo decir fuck you en el nombre de Jesús, para que sepan. Y como soy un satanista, de acuerdo con las leyes de la masonería, no es delito decirles fuck you en el nombre de Jesús. ¿Okay? Y como cristiano, se lo digo de acuerdo a mi religión y de acuerdo a mi fe. Y no es crimen organizado decir fuck you en nombre de Jesús. Bueno. Y este libro de aquí, ¿quién eres tú para juzgar? De Erwin W. Luxer, habla de cómo juzgar las doctrinas, los falsos profetas, los milagros, las diversiones, las apariencias, el neopaganismo. Entonces, enseña cómo juzgar lo que es de Dios y lo que no es. Un buen libro. Y para los principiantes, para que sepan que no es pecado juzgar. Para los principiantes acerca de Jesús, respuestas a preguntas sobre Jesús en Wayne House, Timothy J. DeMay nos habla de, este es un buen librito de cristología aquí para los principiantes, y para los maestros de institutos bíblicos es un muy buen libro para enseñar cristología. Aquí enseña que el Cristo del crimen organizado, el Cristo de la prosperidad, de la masonería, no tiene relación con este libro, para que sepa. Entonces, esto nos habla de un Jesús bíblico y nos enseña a juzgar falsos maestros y falsa doctrina. Esto es lo que dice la palabra. De esta manera, Dios les bendiga mucho. Estadounidenses, no tengo nada contra ningún americano de buena voluntad, de buen corazón, ni tampoco estoy incitando a la rebelión contra los Estados Unidos de Norteamérica. Simplemente demostré mi desprecio hacia los miserables y corruptos de los Estados Unidos de Norteamérica y de los de México también. Porque si usted mira todo el video, ahí van a salir todos ellos. Yo no hago acepción de personas. El que no sirve en México no sirve. Y el que no sirve en Estados Unidos tampoco sirve. El que es corrupto aquí y allá es corrupción. Y yo no voy de acuerdo con la corrupción. Como soy de Dios, busco la manera de no destruirlos. Busco la manera de orientarlos, ayudarlos. Y si se manifiestan contra mí, aunque me duele el corazón, tengo que soltar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, porque no me queda otra. Entonces, de esta forma, Dios les bendiga mucho. Y a los cristianos tiernos en la fe, espero no se ofendan. ¿Ok? No ofendí a ninguno de ustedes. Nomás le mostré mi desprecio a esos miserables que mandaron a matar a mi esposa, Patricia L. López, Miguel Arroyo Ríos Jr. y mi persona. De esta manera, Dios les bendiga a todos. Si después de haberte dicho esto me odias y me desprecias, ese no es mi problema, ese es tu problema. Si tú me odias, te vas a ir y te vas a podrir en el infierno. Y si tú me amas, qué bueno, porque así te vas a ir al cielo, porque el amor es de Dios. Hermano, Dios te bendiga y hasta la próxima.
Lord.